Bienvenidos, bienvenidas todos, todas que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy estamos en el Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues un agradecimiento por parte de la Secretaría de Salud al doctor Ricardo Reyes Chilpa. Muchas gracias por darnos estos minutos y pues antes de comenzar con el tema que me parece muy interesante, que es hablar sobre la historia de la herbolaria, de las plantas medicinales que ha tenido nuestro país y también los usos, ¿no? Contemporáneos que se le puede dar a estos recursos medicinales. Pues nos gustaría saber quién es el doctor Ricardo Reyes Chilpa, cuál es su especialidad, qué es lo que ha hecho como investigación y pues todo lo que quiera compartirnos. Muchas gracias, Victoriano. Pues bueno, en primer lugar quiero decir que pues soy investigador del Instituto de Química de la UNAM. Mi formación es un poco particular porque soy de origen biólogo, pero ya tiene muchos años que me dedico a la química y en particular a la química y farmacología de plantas medicinales. Soy investigador del Departamento de Productos Naturales, esto es, todas las sustancias químicas que produce los seres vivos. Entonces, en esas me especializo. Y pues bueno, hay muchos temas de trabajo que he abordado a lo largo de mi carrera. Pero en los últimos tiempos he abordado sobre todo plantas del Códice de la Cruz Badiano de 1552, que es nuestro texto más antiguo sobre plantas medicinales, como tú sabes. Muy bien, pues muchas gracias. Pues creo que ha sido una entrada muy idónea porque justamente queremos preguntarle, bueno, se sabe que hay muchos escritos, ¿no? De la época colonial y hacia la actualidad, ¿no? E incluso pues algunos que posiblemente se perdieron y que eran los escritos antes de llegar de los conquistadores, ¿no? Pero para usted justamente, bueno, ya nos dijo uno de ellos, pero ¿cuáles serían esos escritos de mayor importancia que tienen que ver con esta concepción, a lo mejor no solamente de las plantas, sino de la concepción salud-enfermedad de los antiguos pobladores y tal vez incluso hasta la actualidad? Pues sí, desafortunadamente hoy nos quedan solo 16 códices prehispánicos, aunque sabemos que escribían mucho. Y un códice pues se define como un manuscrito en forma de libro. Y bueno, pueden ir a Palacio Nacional y ver a los murales de Diego Rivera, donde se ve cómo están elaborando los códices, estos tlacuilos. Pero todo eso se perdió ahora sí que en la conquista y en la colonia. Se dice que hay como 600 códices de la época colonial. La mayoría de estos escritos son, digamos, por reclamos de tierras, derechos, porque los españoles hicieron alianzas con muchos pueblos indígenas y a cambio de su sobrevivencia como parte de su poder, pues tuvieron que pactar con ellos. Entonces muchas veces hay pleitos porque esos acuerdos fueron traicionados, ¿no? Pero pues es interesante justamente el Códice de la Cruz Badiano de 1552, hecho 31 años después de la conquista. Es nuestro referente histórico más antiguo. Hay otros libros del siglo XVI como la historia de las plantas de la Nueva España, del español botánico y médico Francisco Hernández de 1570-77, el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, que más o menos se concluye hacia 1580 y tantos, y todos ellos hablan de plantas medicinales y como bien mencionas, hay otros textos que posiblemente se perdieron, ¿no? Entonces son nuestros referentes más antiguos y en parte recogen lo que fue la terapéutica indígena, en parte recogen los conceptos médicos también prehispánicos, pero también en cierta forma ya tienen influencia de los recién llegados, ¿no? De los conquistadores.
tienen conceptos de la medicina del siglo XVI. Entonces, está mezclado, ¿no? Un poco. Entonces hay que, pues, ser paciente para encontrar cuál era la visión médica y la terapéutica prehispánica. Muy bien. Pues hay muchas especies, ¿no? En estos libros que nos menciona, ¿no? Los autores que nos hace referencia hicieron un recorrido herbolario muy importante, ¿no? Pero de esas especies que vivían aquí en la prehispanidad, o más bien de estas especies que son nativas de México y de las que se incorporaron posteriormente, ¿hay algún indicio histórico en cuanto a uso que nos refiera que se han mantenido, que han cambiado tanto el uso, tanto la concepción o diferentes cuestiones que se hayan mantenido, hayan cambiado? No, bueno, es muy interesante el que nosotros contemos en nuestro país contextos de 500 años, casi 500 años atrás. Es una ventana en el tiempo. Podemos trasladarnos cómo se curaban, qué enfermedades tenían, cómo se trataban hace 500 años. O sea, es una ventana en el tiempo. Somos muy afortunados. Y pues consideramos que México, pues se dice que tenemos entre 25,000 y 32,000 especies vegetales, 3,000 de ellas conservadoramente medicinales. Y los textos, por ejemplo, el Códice de la Cruz Badiano, pues recoge algo así como 200, el Florentino 700, y la Historia de las plantas de la Nueva España recoge 3,000 plantas, casi el mismo número de plantas que hoy día de Francisco Hernández. Sí, conocemos. Y entonces sí podemos hacer una línea del tiempo, ver qué pasaba, o sea, qué ha pasado más bien. Si los usos que se les daban hace 500 años son los mismos que los pueblos indígenas y campesinos les dan hoy día, bueno, y también grupos urbanos, habría que considerarlo. Entonces, esta ventana en el tiempo nos permite precisamente acercarnos en el túnel del tiempo, y entonces, porque está escrito, afortunadamente quedó escrito. Y entonces hay ejemplos de todo, de plantas cuyo uso se mantiene hasta la actualidad, como se hacía hace 500 años. Ejemplos de ellos, pues es el más famoso, paradigmático, pues serían las hojas de guayaba para trastornos gastrointestinales. Y entonces eso viene en el Códice de la Cruz Badiano, y para la disentería. Y casi 500 años después se hace un fitomedicamento con hojas de guayaba para problemas de colitis. Entonces es un caso de éxito de la herbolaria tradicional, y aparte de eso, pues es una persistencia del conocimiento. Otra planta muy famosa que crece aquí en Ciudad Universitaria, pues es el zuapatle o medicina de mujer, la cual se usaba en el momento del parto y ha sido muy investigado químicamente por nuestros colegas como el doctor Leovigildo Quijano y muchos farmacólogos como Ezra Béjar, María Campos, sobre el efecto sobre el útero de ratas, pero también se sigue usando en la medicina popular, ¿no? Claro, pues la medicina, digamos, biomédica, pues pone pues alerta sobre el uso de estos remedios, en el caso del zuapatle, ¿no? Y en el caso de la guayaba, de las hojas de guayaba, pues está validado, ¿no? Ya, no tanto así que se expende en cualquier farmacia, ¿no? Este fitomedicamento. Entonces, hay esos ejemplos de plantas que llegaron hasta nuestros días con el mismo uso. Y hay otros que se han perdido. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado el cardo santo, Cirsium ehrenbergi, su nombre botánico, de la familia de las asteráceas, y que en la época prehispánica se llamaba huitzquilitl, o sea, quelite espinoso. En esa época hasta se comía. Es un quelite que hay que quitarle las espinas. Crece en los bosques de pino, abeto, que está alrededor de la ciudad. Y en esa época se usaba
como remedio para la sangre negra, y entonces van a decir, ¿qué es eso de sangre negra? Suena súper extraño. Y curiosamente no es un concepto de la medicina prehispánica, sino europea. En esa época los europeos pensaban que la salud era debida a 4 humores que estaban en equilibrios. Por eso cuando había un exceso de sangre, pues le aplicaban una sanguijuela o una sangría. Uno de esos humores era este humor negro, sangre negra, como ellos decían. Y entonces eso hacía a la gente triste, melancólica, hoy diríamos depresión. Y si leemos la receta de esa época, vemos que aparte de esta hierba, también tiene terapia ocupacional, como cantar, tocar tambores, en fin, cosas alegres para la depresión. Entonces nosotros traducimos eso como depresión. Y un poco de pulque, y poco, porque en pequeñas cantidades sabemos el alcohol alegra. En demasiado alcohol la gente se pone peor. Entonces sí es una receta, y nosotros hemos estudiado el cardo santo. Publicamos un artículo en el Journal of Ethnopharmacology con la doctora Silvia Laura Guzmán, donde demostramos el efecto antidepresivo del Cirsu Merenbergi o del quelite espinoso, whisky little, y pues todo muy bien, pero hoy día nadie usa ese quelite espinoso para la depresión, y ya se olvidó, casi se olvidó que es comestible. Quedan algunos registros de colegas etnobotánicos donde dicen, en tal pueblito todavía se come ese quelite espinoso. Claro, primero hay que quitarle las espinas. Sí, sí, eso. Pues hay de todo. Usos que se han perdido, usos que se han transformado, usos que se han conservado. Y pues, pero es muy, muy pertinente estas fuentes porque pues podemos comparar qué ha pasado en 500 años. No podemos preguntarle a nuestros ancestros que ya murieron, pero están sus libros. Muy bien. Sí, ahí está depositado ese saber en el ámbito médico durante muchísimos años, ¿no? Y siguiendo esta línea de tiempo, ¿por qué considera que en la actualidad es importante aún hacer investigaciones o hacer uso de las plantas medicinales en nuestro país? No, pues es muy importante. En primer lugar, diríamos lo cultural. Pues hay quienes mencionan que las plantas medicinales son parte del núcleo duro de lo que sería nuestra identidad, ¿no? Creo que lo último que se pierde en un pueblo es la cocina, la gastronomía, tal vez el idioma, pero también las plantas medicinales se conservan. Pero aparte de los asuntos culturales, es importante porque desde la perspectiva de la ciencia, de la química y la farmacología, ofrecen muchas posibles soluciones. O sea, ya ahorita mencionamos que, por no ir más lejos de los que ya hemos hablado, pues por ejemplo, en el caso del suapatle, pues tiene sustancias que se conocen como diterpenos y que tienen actividad sobre el útero. Entonces, eso se pueden ver desde la perspectiva de la medicina moderna, ¿no? Pero la idea salió de un conocimiento tradicional, histórico. En el caso de las hojas de guayaba, tiene flavonoides glicosilados de la quercetina. Entonces también se pueden investigar y hacer nuevos fármacos. O sea, pues no toda sabiduría es nueva ni toda estupidez es vieja. Entonces ahí hay un gran acervo de conocimiento que puede examinarse desde la perspectiva pues de lo que sería la ciencia contemporánea y puede dar soluciones a nuestro país. Nada más que falta, digamos, pues organizarnos más, especialmente en los medios gubernamentales, porque déjame decirte que hoy día el desarrollo de un fármaco innovador
pues está en el orden de 2,000 millones de dólares. Es una cantidad astronómica y sin embargo, pues una posibilidad que tenemos a nuestro alcance, si se pudiera organizar, pues gobierno, sociedad, pues es la perspectiva de los fitomedicamentos o incluso los mismos remedios que usa la gente, valorarlos más desde el punto de vista clínico para un mejor uso y no requeriría los 2,000 millones de dólares. Ahí está el potencial, ¿no? Que no se ha aprovechado. Sí, sobre todo se habla un universo que de México pues es un país donde existen diversas comunidades vegetales y ahí hay muchas plantas de las cuales pues nos mencionaba, ¿no? Esta cantidad de miles que potencialmente se pueden utilizar, o de hecho se utilizan popularmente, pero que pueden acercarse o dialogar, por llamarlo de alguna manera, con la ciencia contemporánea. Pues sí, exactamente, es que no están excluidas y también el rescate de todos esos conocimientos, que es lo que nuestros colegas etnobotánicos hacen, es muy valioso, porque no nos damos cuenta, pero en países, por ejemplo, como España, se ha perdido mucho del conocimiento que tenía la gente, porque ha cambiado completamente la sociedad. Queda muy poco de la sociedad rural o incluso la sociedad rural ya es muy diferente. Entonces, para investigar, digamos, estas aplicaciones populares de las plantas, pues tienen que irse a pueblitos de los Pirineos, donde quedan unos cuantas personas que saben de esto, ¿no? Pero la mayoría de la población ya la ha perdido. Y en México no nos damos cuenta que todavía tenemos una gran cantidad de conocimientos que recopilar, o no solo recopilar por parte de especialistas, sino también las propias comunidades los pueden documentar, ¿no? Porque esto se pierde. Y si hablamos de los códices, pues están ahí porque se recogió ese conocimiento y se puso por escrito. Y ahora con tantos medios audiovisuales que hay, el video, en fin, las grabadoras, pues sería más fácil todavía compilar este conocimiento y dejarlo como, pues sí, una especie de tesoro, ahorro para irlo explorando al futuro, como hoy día se hace con las zonas arqueológicas, porque son tantas que no se pueden estudiar todas y mejor dicen, vamos a dejarlas tapadas hasta que haya tiempo en el futuro para explorarlas. Entonces creo que es necesario continuar con esta labor. Y también, como nos decía, de las sociedades cambiantes, ¿no? Pero pues acabamos, por ejemplo, de pasar una pandemia, ¿no? Que seguramente como sociedad nos ha cambiado, ¿no? Y en ese sentido, investigaciones como la que usted está realizando dan luz también para futuras o incluso actuales investigaciones. Por ejemplo, en el campo en el que se desarrolla, ¿hay opciones que pueda dar a la sociedad, por ejemplo, para enfermedades que hoy se están presentando justamente después de la pandemia? Sí, la investigación puede ofrecer soluciones, o sea, y de hecho las hemos trabajado, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia por el COVID-19, pues nuestros alumnos no podían venir al laboratorio, pero por ejemplo, una de nuestras alumnas, muy brillante, Elia Guadalupe Jaimes Castellán, ella hizo una revisión bibliográfica de todos los tratamientos médicos, clínicos, con fármacos y productos naturales que se hicieron en hospitales durante el primer año de la pandemia. Entonces dejó qué se usó, cuáles sirvieron, cuáles fueron efectivos, ¿no? Y entonces ese tipo de soluciones, por ejemplo, ahí hay una planta de Asia, de acuerdo a esos investigadores, resultó efectiva, ¿no? Y pues nosotros tenemos curiosidad de reinvestigarla y ver si sirve contra el COVID-19, porque hoy día estamos trabajando con el virus del SARS-CoV-2 y estamos probando sustancias de nuestra flora que hemos extraído antes, antivirales que habíamos extraído antes para VIH, y ahora lo estamos probando, pero también en ese tiempo, después de ese tiempo, llegaron personas o llegaron estudiantes, por ejemplo, que decían que se está usando en la medicina popular, por ejemplo, los líquenes. Y hay un líquen
que creo le llaman pulmonaria, ¿no? Y empezamos a investigarlos. Afortunadamente el alumno pues ya no concluyó la investigación, pero pues nos gustaría mucho estudiar ese tipo de hechos que aparecen porque la gente busca cómo curarse. Y no había nada en ese momento, y todo se estaba probando, ni la industria farmacéutica, nadie estaba preparado para ese virus. Y no es la primera pandemia que vivimos. Antes vivimos la del, o estamos todavía, pero ya hay alternativas de tratamiento, pues la del VIH-Sida. Entonces nosotros encontramos sustancias antivirales contra ese virus en un árbol de las selvas tropicales de México, un arbolote que pues es talado o se deja a veces de sombra de ganado, pero tiene los compuestos más importantes que llegaron casi a la clínica, se quedaron a un pasito de ser, y entonces son los que ahora estamos estudiando para COVID-19. Entonces, con el virus, primero in vitro, pero hay muchas alternativas. También puedo citar a Shakespeare que decía, hay más cosas en el cielo y en la tierra que las que toda tu filosofía puede imaginar. Entonces, claro, hay cantidad de recursos en la naturaleza y a veces el hombre los descubre. Bueno, el humano. El humano. Sí, y siguiendo, digamos, con esta cuestión de la pandemia que tiene varias aristas, ¿no? Por ejemplo, ahora se han exacerbado, se han aumentado los casos de ansiedad, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, también investigaciones como usted podrían dar respuesta a esto. Claro, bueno, es que somos bastante, ¿cómo te dirás?, versátiles. Pero estudiamos con la doctora Silvia Laura Guzmán Gutiérrez, pues el problema de la depresión en México. Lo de la sangre negra es parte de nuestras líneas de investigación sobre depresión. O sea, hay una línea en el tiempo. Sabemos, creemos o lo sustentamos que la sangre negra es lo que hoy llamamos depresión, un exceso de sangre negra hacia la persona melancólica, triste, deprimida. Entonces trabajamos a partir de una receta de los mazahuas de Atlacomulco, que hacen una infusión con hojas de laurel, canela y otras plantas, pues digamos, un té contra la tristeza, que nosotros traducimos como depresión. Entonces, pues desde hace varios años hemos investigado las hojas del laurel y hemos encontrado algunas sustancias como el linalol y el betapineno, que son activos, pero el aceite esencial en sí, administrado a los ratones por vía intraperitoneal, es decir, así picándoles en su pancita, pero también por vía inhalatoria, que ya está más cerca de lo humano, es efectivo en un modelo de depresión que se hace con ratones. Entonces, sí estamos en ese terreno y precisamente ese sería una de las cosas que nos gustaría que ojalá se pudiera pasar a pruebas clínicas, como aromaterapia, en fin, habría que ver con los colegas médicos qué protocolo proponen. Y además el laurel es mexicano, es una planta excelente, es un árbol del cual se pueden cosechar sus hojas, no necesitas matar al árbol, puedes ir cada año, cada medio año, cortar las hojas, y tienen un mercado ya de por sí. Vayan a cualquier mercado y vean los precios en los cuales les dan una bolsita de hojitas de laurel que están en los chiles en vinagre, en pastas, en muchos platillos, y se asombrarán del precio por unos cuantos gramos de hojas de laurel. Entonces, aparte de eso, pues es un recurso sustentable y sostenible que podrían aprovechar más las comunidades nativas, hacer plantaciones de esos árboles, porque, digamos, hoy día la ganancia se la lleva el intermediario, ¿no? Pero entonces son programas que sí también podrían fomentarse de gobierno, políticas, para pues ser instrumentadas. Entonces, pues yo también haría el llamado de que pues los árboles no son solo madera, ni son solo frutos. Hay árboles que sus hojas
contienen compuestos importantes y que pueden usarse y podrían generar economía también. Y él ya mencionó el caso de la guayaba. A esto se añadiría las hojas de laurel. Entonces, habría que considerarlo y otro tipo de aprovechamiento. Mencionaba hace un momento esta planta tropical, ¿no? ¿Tiene algún nombre popular o el nombre científico? Su nombre científico es Calophyllum brasiliense. Su nombre popular es Bari. Ahora, depende del país porque viene desde Brasil, desde las selvas de Brasil, y México es el límite de distribución norte, boreal, dirían. Entonces, esas selvas que vienen desde el Amazonas y que contienen ese árbol, y por eso se llama Calophyllum brasiliense, pues terminan en México, en la zona de Veracruz, en los Tuxtlas, donde la UNAM tiene una reserva, y donde hemos colectado esas plantas, ¿no? Y bueno, nada más quisiera apuntar que en ese caso lo que nosotros vimos era que los investigadores del Instituto del Cáncer de los Estados Unidos, cuando empezó lo del SIDA, VIH-SIDA, tampoco había nada, y empezaron a probar cantidad de plantas. Una de esas plantas era un árbol de Malasia, Calophyllum inophyllum. Cuando yo oí que Calophyllum inophyllum de Malasia habían encontrado sustancias activas contra el VIH, dije, bueno, es que aquí en México tenemos Calophyllum brasiliense, y es la única especie. Y entonces nos lanzamos a estudiar esta especie mexicana, bueno, que se distribuye en México, para ver si tenía los mismos tipos de compuestos, lo cual sí resultó, y de haberse desarrollado podríamos haber dicho, tenemos también el recurso vegetal, los árboles y los compuestos. Sin embargo, las investigaciones llegaron solo hasta el nivel de fase clínica 2. Antes de despedirnos, no sé, quisiera añadir algo, algún tema, alguna cuestión que por el momento no abordamos, algo que quisiera añadir. Bueno, sí quisiera añadir de que necesitamos organizarnos. A veces, bueno, pensamos que quien nos tiene que organizar es el gobierno, bueno, lo cual no sería tan malo, pero sí se tiene que hacer políticas públicas, y México ha tenido varios momentos brillantes de políticas públicas, de algunos gobernantes que tuvieron esa visión, como en el caso de el general Carlos Pacheco, que era ministro de Fomento en el gobierno de un personaje muy poco apreciado hoy día, bueno, que hizo bastantes barbaridades, llamado Porfirio Díaz. Pero Carlos Pacheco tenía muy claro que que podían usarse las plantas medicinales mexicanas, y impulsó y dio los recursos del gobierno para crear un instituto, el Instituto Médico Nacional, que investigó las plantas medicinales de México. Y es un momento brillante que desafortunadamente desaparece en 1914, porque entonces el presidente Carranza no entendió lo que estos personajes, que algunos calificaron de científicos porfirianos, viejitos además, estaban haciendo, y se acaba un esfuerzo que fue muy brillante. Pero confluyeron aquí los astros. Estuvo un apoyo gubernamental, una política de gobierno para estudiar las plantas medicinales. Y otro más reciente fue cuando se creó en el gobierno de otro personaje que tampoco es muy querido, que es Luis Echeverría, pero se conjuntaron los astros y se crea el Instituto Mexicano para el Estudio de Plantas Medicinales, el IMEPLAN, y nuevamente vuelve a haber apoyo para investigar las plantas medicinales, pero este esfuerzo solo duró del 75 a 1980. Entonces son momentos breves, chispazos, y entonces sí se requiere fondos, ya sean, bueno, de preferencia
de programas de gobierno, pero pudieran ser privados también, para que impulsen esta línea de investigación, porque lo que se requiere, digamos, para hacer estas investigaciones es superior a lo que los proyectos de la UNAM, CONACYT, nos puedan proporcionar. Estoy hablando de que la industria farmacéutica dedica $2,000 millones para crear un medicamento innovador. Y como no son hermanitas de la caridad, lo venden muy caro. Entonces, si compran un medicamento innovador, pues va a salir caro. 5,000, 20,000 pesos la cajita y por ahí por el estilo. Entonces, esto se podría impulsar de haber un programa nacional de investigación en plantas medicinales, pero pues tiene que haber la voluntad política, la visión, y por su parte, por parte de los investigadores, yo creo que hay toda la capacidad, tenemos colegas que van desde la etnobotánica, la historia, la química, la farmacología, clínica, hasta los aspectos económicos y legales que hoy día no podemos descuidar. Claro. Entonces, todo eso se tendría que conjugar en una eventual programa de investigación en plantas medicinales, y del cual he venido hablando desde hace tiempo en foros académicos, pero bueno, pues no pasa nada. Hasta el momento, esperemos que, como dice, vuelvan a alinearse los astros. Los astros, y ojalá que sea pronto, porque efectivamente hay una riqueza cultural y florística en nuestro país muy amplia, es decir, una riqueza biocultural muy importante. Así es, así es. Sí. Pues le agradecemos mucho su tiempo, el espacio, su disposición. Para la Secretaría de Salud es muy importante, y seguramente para todas las personas que nos están viendo. Pues al contrario, doctor Victoriano, gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues nos despedimos agradeciéndoles su tiempo, y bueno, pues les agradecemos mucho a todas las personas que nos estuvieron acompañando, y pues ojalá que lo sigan haciendo en las próximas emisiones. Por lo pronto, pues Tlazocamati, Tlaxtlahuiniac.